Muchas gracias. Exteriorizando sentimientos de aprecio, de admiración a los organizadores y a todos los hermanos panameños y sobre todo sentimientos de agradecimiento por tolerarme dirigirme a tan calificado y respetado auditorio. Quiero hacer una referencia a lo que ha sido la experiencia colombiana ya casi 20 años, 18 años en esto del sistema procesal de corte acusatorio y el papel de la Fiscalía. Para eso se me ocurre, para hacer ese arqueo, ese balance del sistema procesal penal colombiano, adoptado por un acto legislativo en el 2002 y por la Ley 906 en el 2004, y para ser ilustrativo, en Colombia la Constitución se puede reformar o por Asamblea Nacional Constituyente o por referendo o por acto legislativo, directamente el Congreso. Es el Congreso de la República quien hace la reforma constitucional y es el Congreso quien lleva a cabo la reforma legal. Y para hacer ese arqueo, ese balance, se me ocurre partir de hacer referencia a los objetivos que inspiraron esa reforma en Colombia. Y los objetivos que inspiraron la reforma en Colombia fueron dos. De una parte, hacer más eficiente el sistema penal y de otra parte, hacer más garantista el sistema penal. Esos eran los propósitos, los objetivos, lo que se quería para cuando la reforma. En cuanto al primero y al segundo, podría hacer referencia a 5 o a 10 estrategias en cada uno de esos objetivos, pero por razones del tiempo creo que máximo me tolerarían 3 estrategias, a lo sumo 4 en cada uno de estos objetivos. En cuanto al objetivo de hacer más eficiente el sistema penal en Colombia, las estrategias, entre otras, fueron procurar que los ingresos de los procesos no superaran desmesuradamente los egresos de los procesos. Respecto a esa estrategia, pues era necesaria, imprescindible, la existencia de ingresos, de procesos, donde las entradas y los ingresos superen desmedidamente las salidas, pues no toleran hablar de un sistema procesal penal eficiente, sea inquisitivo o sea acusatorio. Debo decirles a ustedes que en Colombia la causal o la razón o el ítem de egresos que espera uno, que sea el que esté en primer renglón, sea el de las sentencias, no es así. Me parece que está en un 6º o en un 7º lugar. El primer ítem o razón para que existan egreso de procesos en Colombia es el desistimiento de la querella por inasistencia. A propósito, un estudio reciente de una distinguida universidad en Colombia mostró que ese desistimiento de las querellas no era por ejercicio temerario de la querella, que es muy importante. Se ve en el estudio, se muestra cómo la querella es razonable, tienen razón, sino que se debe a la no presentación, o mejor, al impensado de la querella. Es decir, la gente presenta la querella con razón, pero lo hace de una manera, para ser coloquiales, impensada. Un segundo ítem es el del archivo. El desistimiento está en un 27%, el del archivo está en un 26%. Básicamente es por atipicidad de la conducta, pero con algún rubor, como colombiano y como de alguna manera haber sido juez y fiscal, hacer parte de la rama judicial y tener mucho que ver con este proceso, debo reconocer que una gran razón, un porcentaje del archivo en Colombia se debe a la inacción, a la imposibilidad, a la incapacidad del Estado por al menos establecer o encontrar al sujeto activo del delito. Un tercer ítem es el cambio de competencia a otra entidad. Se presentan, un abogado entorpece una audiencia y se presenta una denuncia penal cuando debe ser la queja ante el tribunal disciplinario. Un cuarto es la conciliación.
Dirán ustedes, conciliación, hay una práctica, no lo podemos desconocer, que no obstante que no se prevé la conciliación en el proceso como tal, los fiscales en el prurito, en el deseo excesivo de descongestionar, llaman en delitos en principio no conciliables a que se entiendan las partes para de allí generar una inactividad, un interés para poder entonces no atender el proceso. Y una quinta, había dicho sexta, es las sentencias. Aquí hay que decir, en beneficio de la Fiscalía en Colombia, que el 92% de ese 6%, las sentencias son el 6% de los egresos, solo el 6%, porque lo otro era 27, 26, 19 y 14. Es 6% de los egresos es por sentencias. Hay que decir que el 92% de ese 6% es con sentencia en condenatoria, que habla bien, de alguna manera, de la Fiscalía General. Y que la gran mayoría de los casos de ese porcentaje de sentencias condenatorias es por los preacuerdos, por la negociación, por la sentencia anticipada, para llamarla de alguna manera, lo que habla bien del sistema penal acusatorio y habla bien de las salidas alternas, es decir, de figuras como el principio, como los preacuerdos, entre otras. Hay un rubro de extinción de acción penal por muerte, por prescripción, por el mismo amnistía. Hay un rubro de preclusión en 1% y finalmente principio de oportunidad en 1%. En Colombia, vigilado, como lo saben ustedes y como es acá, por un juez, participación de las víctimas, para cuando otras causales que se ha dado mucho en Colombia es cuando el imputado procesado por un delito culposo recibe un daño físico y moral que hace desproporcionada la sanción. Aquí hago un pequeño paréntesis. Tuvimos la originalidad hace unos años de promover una reforma para prohibir los beneficios, entre otras, por llamarlo beneficio, el principio de oportunidad, cuando se tratara de menores, víctimas de delitos contra su integridad, contra su pudor. Y tenemos que decir que las estadísticas de éxito en combatir este caso de dementes ha sido frustrante. Entonces, creer que rigurosidad, que acabar con los beneficios en los procesos contra estos sujetos no ha dado los frutos que queríamos. Porque si no hay un beneficio, era un ingeniero en Bogotá, como no tenía beneficios, no facilita, no aporta absolutamente nada para desarticular la banda de pornografía infantil internacional. Una segunda estrategia sería, o ha sido, investigando y sancionando prioritariamente la criminalidad grave y organizada. Hay que decirlo, la exigüidad, como llamaríamos, la cicatería, la carencia de invocación y aplicación, por ejemplo, del principio de oportunidad, pues hace que el sistema no hubiese dado los resultados que quisiéramos en esto de combatir la criminalidad grave y organizada. El principio de oportunidad fue previsto como una herramienta poderosa, primero para depurar ese inventario de esos procesos por delitos de menor lesividad y de esta manera pues cumplir con el objetivo casi que inicial del sistema procesal penal acusatorio, como era combatir esa criminalidad grave y organizada con figuras como el principio de oportunidad. Otra estrategia es la de otorgar protagonismo a la justicia premial. La justicia premial, en principio, era o es para fomentar la terminación anticipada de los procesos, rebajar costos, descongestionar, entre otros. Pero no podemos descartar, no podemos desconocer que algo que puede estar pasando o pudiese pasar, es que al final, más que fomentar la terminación anticipada de los procesos con todos los beneficios que eso comporta, al final puede estar fomentando y favoreciendo una desigualdad dentro del proceso, porque
lo tengo que decir muy a pesar de haber sido fiscal en Colombia, puede a veces, por esas desviaciones de nosotros, el recurso humano de la justicia, no hablo del recurso normativo ni físico, unas desviaciones por un autoritarismo que a veces tenemos. Esto ha llevado, por ejemplo, a que fiscales, imponiendo no una posición jurídica, sino una posición de autoridad, en ese ejercicio, en desarrollo de esa facultad, ese poder discrecional que tiene de imputar, impute casi todo el Código Penal. ¿Para qué? Para que, como sabe que va a tener que negociar, pues quedar reducido el acuerdo a lo que realmente era. Creo que en esto sí hay que rogarle a los jueces de control de garantías mucha rigurosidad, pedirle mucho respeto a los fiscales cuando vienen y se descargan. Concierto para delinquir siempre. Entendemos que el concierto para delinquir es cuando nos concertamos para cometer delitos, homicidio, hurto, tráfico, pero con respecto a un solo delito, concierto para delinquir. ¿Para qué? Para efectos de tizar, presionar y tener una posición más que jurídica, una posición de autoridad, de autoritarismo. El personaje debe ser la justicia premial, pero sin atropello, sin abuso, sin despotismo. Miren que es un problema del recurso humano. Y una cuarta estrategia, pudiendo hacer referencia a otras, referidas a ese objetivo de hacer más eficiente el sistema penal en Colombia, era dispensando la participación a las víctimas. Hoy, con la ley 906, las víctimas intervienen en cualquier etapa o fase del proceso. Hoy las víctimas tienen protección o derecho a exigir protección frente a amenazas a su integridad o a la integridad física. Hoy ellas deben tener un abogado, establecido la responsabilidad penal del acusado, promover un incidente de reparación integral, pueden intervenir en todas las partes del proceso. Fue un gran avance, porque con la ley 600, que hoy se aplica en Colombia, porque tenemos aún investigaciones y juicios por hechos ocurridos antes del 2005, con la ley 600 la intervención de las víctimas era muy restringida. Aquí quiero hacer una referencia, una experiencia, y cuál ha sido el papel de la Fiscalía y cuál ha sido el papel de los jueces. Pero también es muy importante preguntarse cuál ha sido el papel del juez constitucional. Nosotros, ¿quién lo fuera a creer? Si de algo tenemos nosotros los colombianos hoy que mostrarle al mundo, después de Edgar Bernal, es la Corte Constitucional y su doctrina. Para el momento de la ley 600, un ciudadano, cualquiera en ejercicio de la acción pública de inexequibilidad, demandó la norma del Código de Procedimiento Penal sobre la intervención de la parte civil. Y decía con razón el ciudadano que violaba el principio o el derecho o la garantía de la igualdad constitucional, porque le permitía al indiciado en la etapa de indagación preliminar, porque el artículo decía, solo podrá constituirse en parte civil a partir de la resolución de apertura de investigación. Es decir, que en lo que llamamos nosotros indagación preliminar, no podía intervenir la víctima, mientras que el indiciado sí podía intervenir en la práctica de pruebas, pidiendo pruebas en alguna controversia de pronto. Demanda la norma y llega a la Corte Constitucional. Colombia, como en Panamá, su constitución predica más que un Estado de Derecho, predica un Estado social de derecho que permite un principio de igualdad que permite diferenciaciones, siempre y cuando exista razonabilidad. La Corte Constitucional toma la norma y se pregunta, ¿el interés del indiciado por estar en esa etapa de indagación preliminar es constitucional? Claro, él tiene interés en la defensa, en la libertad, en el debido proceso. De eso habla la Constitución. Y luego se pregunta, ¿el interés
de la víctima, de la parte civil, por estar en esa etapa, tiene soporte constitucional? Porque si le encuentra soporte constitucional, pues habría una discriminación y tendría que tumbar la norma. Si no lo encuentra, diría, no, es que el interés del indiciado es constitucional, mientras el que de la víctima no es constitucional. ¿Qué hizo la Corte nuestra? Cuando fue a preguntar o a averiguar cuál era el interés de la víctima por estar en el proceso penal, miró el código. Y el código en sus 2 o 3 artículos, 45, 46, 47, 48, decía acción indemnizatoria, acción reparatoria, dinero por aquí, dinero por allá. Salió la Corte Constitucional convencida que el interés de las víctimas era meramente pecuniario. Y como el interés de él era pecuniario y el del indiciado era constitucional, pues la norma era razonable, no violaba el principio de la igualdad. Mire cómo la Corte invierte su hermenéutica, hace lo que nos enseñaba que no se debe hacer. Primero fue y consultó el código, la ley, y no la Constitución. Donde consulte primero la Constitución, encuentra que las víctimas tienen, el interés de las víctimas tiene soporte constitucional. ¿Dónde? En el derecho a acceder a la administración de la justicia, a que se diga la verdad, a que se haga justicia. En el mismo principio de la dignidad. Si usted llega a su trabajo y lo tratan como un objeto, no como un sujeto, ¿usted por qué quiere que lo traten como sujeto? Pues para que me miren como persona. ¿Y cuál es el afán que quiere que lo miren como persona? Porque así me reconocen derechos. Si usted llega a su oficina y lo tratan como un objeto, le violan su dignidad. Si usted llega a casa, bueno, en la casa casi siempre como un objeto, pero si usted llega aquí y lo tratan como un objeto y no como un sujeto, violan su dignidad. Si usted va al proceso penal y lo miran no como un sujeto, es decir, con derechos, sino como un objeto, la víctima, violan el principio constitucional a la dignidad. Mire cómo la Corte, por haber mirado primero la ley y no la Constitución, nos tuvo por muchos años negándole, la Corte Constitucional, negándole los derechos a la víctima que hoy sí se le reconocen con el sistema procesal penal acusatorio. Eso en cuanto a hacer más eficiente el sistema penal. En cuanto a hacer más garantista el sistema penal, hago referencia a 3, creo de pronto 4 por el tiempo, estrategias. La primera de ellas, estableciendo una mínima restricción a la libertad personal. Esa era la idea, esa era la estrategia para hacer más garantista el sistema penal. Aquí tenemos que decir que estamos cerca al total fracaso y por ende a la total frustración. Un cabal y completo revés en esta estrategia de establecer una mínima restricción a la libertad personal. Cabal y completo revés por fallas, yo diría, en el recurso normativo, en el recurso físico y en el recurso humano. En el recurso normativo, porque para imponer una medida de aseguramiento en Colombia, como en casi todas las latitudes, la medida tiene que ser necesaria. Y para que sea necesaria, en Colombia se dijo que sería necesaria, cuando sea necesaria, para evitar que se obstruya la justicia, entendible, para evitar el riesgo de no comparecencia, pero se reporta nuestra legislación en mala hora con el riesgo de reiteración, es decir, para evitar, o mejor, porque es dizque un peligro para la sociedad. Causal no aceptada, y si es aceptada con muchas restricciones por la hermenéutica constitucional contemporánea y de países con tradición jurídica. En España lo dice el Tribunal Constitucional, esto es una manera vedada de ocultar unas capturas con fines de seguridad, pero sin ninguna consideración procesal. En Alemania, para grupos vulnerables cuando se trata de menores. Eso es revivir viejos criterios peligrosistas, donde a ustedes que lo sancionan
por lo que puede hacer, a mí que me sancionen por lo que hago. Pero fue revivida. Ese es un ejemplo de recurso normativo que no permite la materialización de esa estrategia y es hacer el sistema garantista. Otro, el recurso físico. Tenemos las medidas de aseguramiento que llamaríamos de sometimiento procesal, esas que no son privativas de la libertad, la vigilancia electrónica, pero falta de recursos físicos y no ha faltado y nos ha tocado vivir un juez diciéndonos, no, pero es que como no hay garantía de que le pongan el brazalete, mejor lo mando a la cárcel. Y la falta del recurso humano. Interpretaciones nefastas, por ejemplo, de figuras, por decir alguna, de la habeas corpus. Entender que la habeas corpus en un momento solo era por privación de más de 36 horas y no ser puesto a disposición de autoridad judicial competente. Otra es el sometimiento a control del juez de garantías de la actuación de la Fiscalía. Una cosa, el juez de garantías, por más que orgánicamente sea juez ordinario, que la nómina se la pagan es dentro de la jurisdicción ordinaria, el juez de garantías, y lo entendemos más en Colombia seguramente porque tenemos la jurisdicción, el Tribunal Constitucional, y aquí la Sala Constitucional hace parte de la Corte Suprema de Justicia de ustedes, pero el juez de control de garantías no está teniendo en cuenta, siendo juez constitucional, la doctrina y jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino la doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que por razones de tiempo no les puedo dar 2 o 3 situaciones donde son totalmente criterios distintos. Por eso algunos quisiéramos proponer que se fuera obligatorio para el juez de control de garantías la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Gústenos o no, entendámoslo o no, pero él es un juez constitucional funcionalmente hablando. Allí ha habido, si hay que decirlo, hay una relativa consecución, éxito, frente a lo que había antes. Hemos avanzado, se suprimió la audiencia de imputación con ocasión de una ley 1826 del 2017 en lo que llamamos proceso penal abreviado. Otra estrategia sería implementando un proceso de corte adversarial con igualdad de armas. Esa era la estrategia. Aquí igualmente un relativo logro, una relativa conquista frente a lo que había, al menos normativamente hemos logrado mucho. Hay un artículo en el código, en el artículo 8, literal 1, el artículo 125, como referencia para quienes tengan interés, numeral 2, donde se habla y se exige que la defensa tiene o debe tener los mismos tiempos y medios un tiempo, un medio o instrumentos para preparar bien la defensa. Incluso le permite pedir prórrogas, entre otras, aunque ese avance normativo ha sido afectado en materia de igualdad de armas, afectado por ataques de originalidad, por prácticas inentendibles como las investigaciones en contexto o por contexto. Imagínense que esto es violatorio del debido proceso. Es que no le permite, una investigación de contexto no le permite a usted participar como debe ser en la investigación. No le permite el contradictorio y resulta usted ya involucrado en una investigación, casi en un enjuiciamiento, sin haber participado en el proceso de construcción del contexto que lo involucra a usted. Y finalmente, una separación de las funciones de investigación y juzgamiento. No solo con detalles mínimos, estábamos con Paul Becky, quien fue gran líder para la implementación del sistema acusatorio en Colombia, como él insistía que los jueces no deberían estar ni siquiera en el mismo inmueble donde deben estar los fiscales. En Colombia veíamos hace poco la fiscal y el juez de Cali en un romance. Uno diría, pero eso es mojigatería, eso es beatería. No, es que lo que importa aquí es el sosiego y la tranquilidad que da la independencia del juez.
Pero no solo eso, hay que desglosarlos en los códigos, en sus funciones y sobre todo, y con esto termino, hay que desconectarlos mentalmente. Y eso es un tema de formación. Y para eso me permito hacer referencia a una anécdota que el doctor Antonio Marín y la doctora Ángela me la han escuchado varias veces. Siendo director judicial de la escuela Rodrigo Lara Bonilla, para quienes amamos la academia y amamos la rama judicial, pues es el mejor de los mundos. Y sí, había que proveer 9 cargos de juez penal municipal en Bogotá. Para eso hicimos, porque estábamos empezando un remedio de concurso. Se presentaron 4.000, sobrevivieron a los exámenes de conocimiento y de entrevistas, 40, y esos 40 los llevamos a la escuela a un concurso, es decir, un curso con sistema eliminatorio, es decir, los 9 mejores notas, al cabo de los 3 meses, con esos íbamos a proveer los cargos de juez penal municipal. El día de la instalación del evento, estábamos esperando al presidente de la sala penal de la corte, creo que no habían celulares no era fácil, 7 de la mañana y no aparece, no llega. Entonces me dice la niña del protocolo de la escuela, doctor Iguarán, diga usted las palabras de bienvenida. Muchos podemos durar horas y horas hablando aquí de derecho, pero para improvisar somos muy complicados, que las palabras de feliz cumpleaños, si no tenemos un buen ron en la cabeza, no es posible. Por eso, pero de todas maneras me corresponde dar las palabras de bienvenida. Cuando quiero que la tierra se me abra, la niña de protocolo prevé para ese momento 1:30 palabras de instalación y de bienvenida. El viejo truco, después de decirles bienvenidos a la escuela, las puertas de la dirección están abiertas, los baños de hombres son allá, los de mujeres acá, la fotocopiadora aquí, pero no sirve. Para matar tiempo, y con esto termino, me dio por preguntarles, díganme ustedes, ¿a quién representa el Ministerio Público dentro del proceso penal? Algunos decían sociedad, Estado, víctima. Realmente el Ministerio Público dentro del proceso penal representa a la sociedad. Para eso está. Y si parte de nuestros impuestos es para pagar un procurador para que nos defienda en los procesos como sociedad. Después les pregunté, ¿y el fiscal delegado de la corte o municipal o local especializado, a quién representa? Unos a la sociedad, al Estado, al otro, a la comunidad. Realmente la Fiscalía representa al Estado en sentido restringido. Por eso a los fiscales les luce, porque tienen que mostrar gestión, investigar y acusar. Los fiscales no tienen por qué ser imparciales, objetivos, es distinto. Y cuando le pregunté a estos, los mejores, a los 40, que estaban aspirando nada más ni nada menos que ser jueces penales, nada más ni nada menos, no era cualquier juez penal, que le decide la vida a los seres humanos. Les pregunté los intereses de quién representa el juez. Unos decían los intereses del Estado, otros de la justicia, de la comunidad, de la sociedad, de la víctima. Miren ustedes un problema de formación. ¿Quién le dijo? ¿A dónde se le dice a un fiscal? A un juez, perdón. ¿Quién le dijo? ¿Dónde se le dice a un juez que él está para representar un interés? Pero a veces se lo creen. Es más, lo escriben, porque he leído jueces diciendo representando los intereses de la sociedad. ¿Quién le dijo a un juez que representa los intereses de la sociedad o el Estado? El día que un juez se crea representante de un interés, viola el principio que por excelencia lo debe acompañar, que es el principio de la independencia. Mire el problema de formación. El problema es recurso humano. Por eso, si no hay jornadas como estas, de capacitación, de adiestramiento y de formación, el sistema puede colapsar. No se trata de un restaurar, es de un rehacer. No es destinando recursos
físicos para universidades y cosas que no tienen que ver con lo misional. Es destinando recursos físicos, sí, para la cantidad, porque un fiscal con un investigador no debería ser un fiscal con 3 investigadores, no, es un investigador con 3 fiscales, hay posibilidades. Pero el sistema procesal penal acusatorio será una realidad cuando jueces, fiscales, procuradores, investigadores y defensores hubiesen sido formados con ese sistema. Por eso, aplaudo la celebración de estas jornadas y por eso, para usted, doctor Loes, para los organizadores, mis sentimientos de aprecio, admiración y agradecimiento, no solo por la invitación, sino por lo que están haciendo en la formación y capacitación